Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia del Senti City. Recibo un saludo muy especial en esta mañana desde la ciudad de Atlanta, aquí en el estado de Georgia. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Cita con Jesús, espacio diseñado especialmente para todos aquellos que quieren comenzar el día cada mañana en la presencia de nuestro buen Dios. Saludamos en esta hora a todos los que están conectados allí desde nuestra plataforma de YouTube, nuestra plataforma de Facebook y también, por supuesto, otro canal de Teams, Microsoft. Bienvenidos pues a nuestro espacio devocional del día sábado. Recuerde que este devocional lo transmitimos todos los días de lunes a viernes a las 7 a las 6 de la mañana y el día sábado a las 7 de la mañana. Vamos entonces a comenzar este tiempo dándole gracias a nuestro buen Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque nos permite cada mañana tener este espacio tan especial de devoción. Amado Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, porque nos permites cada día, Señor, conectarnos con la fuente de la vida, conectarnos con el Creador del universo. Gracias, Señor, porque podemos levantar nuestra voz, dirigirnos hacia tu trono de gracia y esperar de ti, Señor, la respuesta. Gracias porque tú nos hablas, Señor, por medio de tu bendita palabra, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que en esta mañana, Señor, tu palabra sea propicia a nuestra necesidad, Señor. Que hables a nuestro corazón y nos permitas entender, Señor, oh Dios del cielo, tu voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias, Dios del cielo, por las voces y las vidas de todos aquellos que cada día, Señor, se unen a nuestra voz. Bendice, Señor, cada familia, bendice cada hogar. Bendice, Señor, oh Dios del cielo, a tus hijos allí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Pensilvania, en Ecuador, en Perú, Señor, oh Dios del cielo, allí en la Florida, Señor, oh Dios de la gloria. Bendecimos tu pueblo, Señor, esta mañana. Allí de Madrid, España, Señor, bendice estas familias, Papá Dios del cielo, que se comunican con nosotros. Aquí del estado de Georgia, Señor, bendice a tu pueblo. Y permítenos que en esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, continúe edificando nuestras vidas, Señor, para llegar a la estatura de ese varón perfecto, Señor, a la estatura y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mí. Muy bien, familia, muy buenos días de nuevo para todos ustedes. Bienvenidos pues a nuestro tiempo devocional. Vamos entonces a la palabra del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Hoy el tema que vamos a tratar es la carta del apóstol Pablo a Tito. El mensaje del apóstol Pablo a Tito, un mensaje directo, un mensaje personal, pero que igualmente abarca varios aspectos que quisiéramos considerar en esta mañana del día sábado y el sábado 15
de junio. Estamos ya llegando al, al final de este mes. Terminando este mes, terminamos pues el primer semestre de este año 2024. Así que póngase cómodo y vamos entonces a la palabra del Señor. Recordarles que la carta del apóstol Pablo a Tito escribió en el mismo tiempo se escribió la carta a Timoteo, son cartas personales. El Señor escribió a través del apóstol Pablo varias cartas y esta carta a Tito particularmente pues tiene esa connotación. Tito es considerada una de las epístolas pastorales, es decir, Pablo como pastor, apóstol y líder de la iglesia. En este caso, pues él escribió a congregaciones como la carta a los Efesios, a los Gálatas, a los Filipenses, a los Tesalonicenses. También escribió cartas personales, como vimos hace algunos días, la carta a Filemón, la carta a Tito, es que la vamos a considerar en el día de hoy, la carta a Timoteo, las dos cartas a Timoteo. Entonces, Tito es considerada una de las epístolas pastorales, es decir, como pastor escribe a su discípulo, ¿sí? A su oveja, debido a su contenido en la organización de la iglesia. El libro de los Hechos termina con Pablo preso en Roma, ¿cierto? Recordemos que Pablo fue encarcelado en varias ocasiones y llevado pues a la cárcel por predicar la palabra del Señor, por predicar el Evangelio. Y encontramos también aquí que Pablo ha sido detenido en Roma y fue liberado y regresó a las misiones, porque siempre que Pablo era detenido y golpeado y azotado por prohibiéndole hablar de Cristo, lo primero que él hacía cuando salía de la cárcel era precisamente hablar de Cristo, compartir de Cristo. La carta se escribió más o menos en el año 66 o 67 antes de Cristo y volvió a ser detenido ya finalmente en Roma y fue ejecutado por Nerón, ¿cierto? Nerón fue que era el César que estaba gobernando en ese tiempo. Así que la carta pudo ser escrita alrededor del año 62 al año 65 después de Cristo. ¿Quién era Tito? Vamos a ver quién era Tito. Al igual que Timoteo, Pablo lo consideró su hijo espiritual, su hijo de la fe. ¿Quién es el padre espiritual? A ese tema de la paternidad espiritual tiene muchas controversias, ¿sí? Porque pues hay un versículo donde dice que no llamemos padre a ninguno, sino a Dios. Entonces la gente se pega mucho de eso para digamos, rebatir y menospreciar muchas veces el trabajo de un pastor, de un padre espiritual, de un mentor espiritual. Considera padre espiritual aquella persona que nos guió hacia el nacimiento, hacia el nuevo nacimiento en Cristo. Ese es el padre espiritual, porque usted nace de nuevo y esa persona le comparte a usted la verdad, la palabra del Señor, y usted toma la decisión de recibir a Cristo y usted es nueva criatura, es hijo de Dios. Y hay un padre espiritual que comienza a guiarle, a orientarle, a aconsejarle, a enseñarle, a adiestrarle, ¿cierto? Para que usted logre ser la persona que Jesucristo y que el Señor quiere que usted sea. Él no ha mencionado en el libro de Hechos, a pesar de que estuvo con Pablo en este mismo tiempo, ¿sí? De pronto era de esos discípulos muy reservados, muy callados. Lo que sabemos de Tito es por las cartas que Pablo escribió. Tito acompañó a Pablo en uno de sus viajes misioneros, especialmente cuando subió a Jerusalén. En ese viaje, Tito fue compañía de Pablo, ¿cierto? En ese viaje a Jerusalén, y fue ejemplo en contra de aquellas personas. Recuerden que estuvimos denunciando, o que denunciaba el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, los judaizantes, las personas que
habiendo comenzado por el Evangelio, querían comenzar, volver a las tradiciones del judaísmo y querían imponer a la gente el judaísmo. Y Pablo combatió mucho con eso. Timoteo tenía un padre gentil y una madre judía. ¿Qué quiere decir gentil? Padre extranjero, no era de la nacionalidad de Israel, era judío el padre, pero su madre sí era una dama judía. Tito era totalmente gentil. ¿Qué quiere decir eso? Al ser padre, al ser el padre, un extranjero, él se consideraba también gentil extranjero y nadie en Jerusalén vio la necesidad de que fuera circuncidado. Aquí vemos que Tito no cayó dentro de esa imposición que querían plantar allí en la iglesia. Entonces, él como siendo gentil no fue obligado ni se circuncidó, ¿sí? No quiere decir por eso de que no sea salvo, porque no se haya circuncidado, porque ya el Señor nos habla a través del apóstol Pablo que la circuncisión que importa es la del corazón, no la del cuerpo. Tito se convirtió en parte muy importante del ministerio de Pablo, y si Pablo no podía ir, enviaba a Timoteo a este lugar, a cualquier otro lugar, para llevar el mensaje, para hacer las correcciones, para hacer la exhortación que fuera necesario. Corinto fue ejemplo de esto. Timoteo llevó la primera carta, mientras que Tito llevó la segunda carta a los corintios. Recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia muy relevante porque era una iglesia muy numerosa, donde asistía gente muy acomodada, pero igualmente tenían muchos problemas. Por eso las dos cartas, porque Pablo tuvo que corregir los corintios en muchas situaciones de comportamiento, de ejemplo de vida. Tuvo que exhortarlos mucho porque era una iglesia que admitía mucho libertinaje, había mucho pecado, muchas conductas inapropiadas, y Pablo tuvo que corregirlos en dos ocasiones con estas dos cartas. Pablo se apoya en Tito para ministrar a la iglesia. Habían cristianos en la iglesia de Creta, ¿sí? Y necesitaban ayuda para organizar la iglesia. Es decir, este joven Tito tenía pues esa facilidad de organizar, de poder planear y organizar, y fue muy importante. Pablo confió en Tito para llevar adelante esta obra y le escribió dándole instrucciones específicas. Recordemos que las cartas eran muy importantes a la hora de llevar el mensaje. Entonces, esta carta, estos 3 capítulos de Tito, habla de 3 aspectos muy importantes en cuanto al mensaje que él quiere compartir. Primero, un mensaje dirigido a los líderes, ¿sí? A los pastores, a los dirigentes, otro a los levitas, a los subalternos, a los laicos en este caso, y otra porción de esta carta va dirigida al mundo en general, a la iglesia en general y sobre todo al mundo en general. En cuanto al mensaje a los líderes, encontramos varios aspectos que él resalta. En el capítulo 1 al 4, la carta empieza con un mensaje doctrinal y de alabanza a Dios. Pablo, siervo de Jesucristo y enviado de Dios, predica la verdad en Jesús, ¿sí? Ese es el mensaje principal de esta carta. Encontramos aquí la salutación, el saludo especial de Pablo. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad.
en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y dice aquí, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces aquí está el saludo del apóstol Pablo, ¿cierto? A Tito. Y termina con esta porción tan importante. Dice, a Tito, verdadero hijo en nuestra fe común. ¿Sí? Así le consideraba. Dice, recibe gracia, misericordia y paz de Dios, el Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, esta es la fe que nos sostiene, que nos alinea con una vida santa, al mirar a quién, al mirar hacia adelante a una eternidad con Dios. Entonces, Dios nos prometió la salvación a través de Jesús, al morir en la cruz y al levantarse de la tumba, como estaba escrito, como estaba profetizado. Entonces, vemos allí el primer mensaje, la primera parte de la carta que termina con esta salutación al discípulo, el verdadero hijo en la común. Verdadero hijo en la común. ¿Qué quiere decir hijo verdadero? ¿Será que hay hijos que no son verdaderos, que son falsos? Pues sí, en la viña del Señor hay de todo. Y se consideraba hijo verdadero en la común fe porque estaba plenamente identificado con Cristo. Estaba plenamente identificado con la doctrina anunciada por el Pablo. Del 5 al 9, el versículo 5 al 9, Pablo nos da la razón por la cual le escribió a Tito. ¿Por qué le escribió? ¿Cuál fue el origen, la causa de esta carta? Dice, por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, tal como yo te mandé. Es decir, aquí Pablo está dando instrucciones muy claras y muy precisas a Tito. ¿Para qué? Le envió con la autorización de corregir varios aspectos en la iglesia que estaban mal, que se estaban desviando. Dice, para que corrigieras lo deficiente. A veces, pues hay que poner orden. A veces la iglesia se torna muy anárquica, muy liberal. Y entonces hay necesidad muchas veces de que llegue una persona sensata a poner orden. Una persona que esté bien enfocada, que esté bien en comunión con el Espíritu Santo y que ajuste todas las cosas a la palabra del Señor, a las Escrituras. Porque a veces la iglesia tiende a desviarse. Y vemos hoy por hoy cómo la iglesia ha sido infiltrada con tantas doctrinas, con tantas actividades, con tantas prácticas que realmente no se parece o no deja muchas veces desdibujada la iglesia, porque en muchas ocasiones los cultos se convierten más bien como en show, como en espectáculo público, y realmente no se está glorificando a Dios de esa manera. Entonces aquí Pablo lo está exhortando para que corrigiera lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad, que pusiera, que nombrara personas de testimonio, personas con autoridad espiritual, con testimonio de vida, para que ellos mismos se encargaran de ir corrigiendo y de ir poniendo el orden dentro de la iglesia. Dentro de esta carta, Pablo manifiesta 18 requisitos para toda persona que quiera servir en la iglesia, para todo líder. Primero que todo, habla de que sean irreprensibles o intachables, ¿sí? Irreprochables. De esa manera
Es la primera característica. El Señor quiere que Tito busque personas con esas características. Una persona irreprensible, es una persona que no hay que señalarle absolutamente nada, porque esa persona está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas con rectitud. O sea que es irreprochable esa persona porque está actuando dentro de la norma, está actuando dentro de la ley, dentro de la justicia, dentro de los parámetros que Dios estableció. En segundo lugar, habla de la siguiente característica. Dice marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. ¿Por qué lo escribe? Porque pues recordemos que la poligamia no está ya admitida dentro de la palabra del Señor, dentro de los mandatos del Señor. Entonces dice debe ser marido de una sola mujer. Es una advertencia contra la poligamia, contra la depravación, contra el adulterio, que en muchas ocasiones pues se da al interior de la iglesia. Es decir, esto no exime absolutamente a nadie, porque no podemos decir que los pastores están libres, completamente libres de caer en una conducta inapropiada, porque casos y casos y casos se ven a diario de líderes, no solamente pastores, sino líderes cristianos que sirven en la iglesia y que andan en ese desorden de vida. En tercer lugar, dice que tengan sus hijos creyentes. Es importante el testimonio de vida, porque el testimonio de vida nos da autoridad para poder enseñar, para poder predicar, para poder anunciar a las personas, porque estamos predicando con el ejemplo. Es la mejor manera y la mejor enseñanza es la que se respalda con el ejemplo, con el testimonio. Entonces dice que tenga a sus hijos creyentes, de buen testimonio para con nosotros. Es lamentable que eh, muchos líderes cristianos, muchos pastores, ¿cierto? Pues tienen ese problema de que sus hijos no son creyentes, no actúan como creyentes, no se muestran como creyentes y muestran un mal testimonio ante todos. Y la gente, los ojos del mundo están puestos. Recordemos el caso de Elí, el sacerdote Elí, que no tenía a sus hijos sujetos, eh, que no tenía a sus hijos eh, bajo control. Y estos muchachos llamados a ser herederos de un sacerdocio, pues se comportaban indignamente, se comportaban como si no fueran creyentes, como si no fueran cristianos. Y así sucede en muchas ocasiones que los hijos de muchos pastores o líderes cristianos, el comportamiento de sus hijos deja mucho que desear. Es como si actúan muchas veces hasta peor que una persona del mundo que no conoce al Señor. Es de buen testimonio para con todos. Es muy importante. Los hijos de los líderes y de los pastores tienen una carga muy grande, porque a veces la iglesia comete el error de idealizarlos. Y porque son los hijos de los pastores, hijos del líder, no se pueden equivocar. Tampoco podemos llegar a ese extremo de exigencia. ¿Por qué? Porque ellos son niños, son jóvenes, tienen sus mismas necesidades, sus propios conflictos y muchas veces, lamentablemente, se dan situaciones donde ellos como jóvenes cometen errores, cometen equivocaciones, pero nosotros no somos quien para juzgar. Entonces, aquí está el segundo aspecto, la segunda característica de esos líderes que debían ser nombrados para poner orden dentro de la iglesia, que tengan a sus hijos creyentes, es decir, que sean creyentes. No quiere decir que ellos vayan a ser pastores. Sería lo ideal de que ellos heredaran ese llamado y ese sacerdocio, esa posición de honra que Dios le da. En cuarto lugar, eh, en cuarto lugar, habla de que
hablamos del primero, que es irreprensible, marido de una sola mujer. El segundo, que tengan sus hijos como creyentes. Y el cuarto característica es que sea un buen administrador. Un buen administrador debe ser buen mayordomo de los recursos de Dios, de los recursos de la iglesia. Y cuando hablamos de un buen administrador, no solamente se habla de la parte financiera, un buen administrador del tiempo, un buen administrador de las posesiones que Dios da a la iglesia, un buen administrador del tiempo, un buen administrador de sus palabras, de su lengua, un buen administrador en todo el sentido de la palabra. Debe ser un buen mayordomo de los bienes de Dios, de las cosas de Dios, de la casa de Dios. La quinta característica dice no soberbio, no soberbio. Una persona soberbia es aquella persona que no admite absolutamente consejo, que no admite sugerencias, que no admite absolutamente nada, sino que se cree que está por encima de todo el mundo, mostrándose de esa manera arrogante. ¿Sí? Hay personas que, porque llegan a una posición de liderazgo, no admiten ninguna sugerencia, ninguna corrección, porque se creen los dueños de la verdad. Es decir, ahí no hay ningún asomo de humildad, que es una característica que debe tener el Hijo, el siervo de Dios, el Hijo de Dios. El mismo Señor Jesucristo no se jactó de ser Hijo de Dios, ni se aferró, ¿cierto?, a ello como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en forma de hombre se humilló, haciéndose siervo, ¿sí?, haciéndose servidor de todos. La sexta característica es no iracundo. Recuerde que la ira es un sentimiento de la raza humana. Y el Señor nos habla de su palabra de que no es pecado airarse. No es pecado. Dice, airaos, pero no pequéis. Lo que está mal es que la ira nos lleve en una escala ascendente de ira, nos lleve a cometer pecado, nos lleve a cometer injurias a las personas, ofensas a las personas, o agredir a las personas, o a quitar la vida a una persona, porque una persona iracunda es como un tornado que puede destruir en un momento la vida de una persona o su propia vida. Entonces, que se enoja fácilmente, porque hay personas que en un momento dado encienden esa chispa de rabia, de frustración, ¿cierto? Que inmediatamente comienzan a explotar. Entonces, la séptima característica de estos siervos de Dios debe ser no dado al vino. Es decir, no dado al vino. En la cultura judía, el vino es un elemento que está constantemente en la mesa, ¿sí? Y como lo vemos hoy en muchas culturas, en la cultura europea, en Italia, en Francia, es muy común que la gente se tome una copita de vino todos los días con la comida. Aparte de eso, es saludable para el estómago y para muchos aspectos en la salud, pero ya 2 copitas, 3 copitas, 4 copitas ya es una situación que ya va rayando con la adicción. Entonces, no debe ser un borracho, no debe ser un bebedor, ¿cierto? No dado al vino. No quiere decir que no se pueda tomar una copita, ¿cierto? Pero las personas que han tenido problemas en su pasado con el alcohol, ¿cierto? Y que ya lo han dejado, que lo batallaron con el alcohol y que ya abandonaron esa atadura,
pues lo más aconsejable es que estas personas no vuelvan a tomar, no vuelvan ni hablar, porque hay personas que ha sido tan fuerte esa adicción que después de mucho tiempo llegan a probar el vino, eh, entonces pueden volver a recaer. Por eso es aconsejable, bueno, digamos, en nuestras reuniones, cuando celebramos la Santa Cena, no usamos vino con contenido de alcohol, usamos más bien el jugo de uva, ¿sí? El jugo de uva fresco, que no tiene realmente ese fermento y que no produce, digamos, efecto alguno en las personas. Entonces, por eso, previamente, cuidando de que hay gente que ha llegado a la iglesia y que ha tenido problemas con el alcohol. No pendenciero, versículo, la característica número 8, ¿cierto? De, de este personaje que va a servir en la palabra del Señor. No pendenciero, es decir, no dado a la violencia. ¿Qué es una persona pendenciera? Una persona peleón, una persona que se enoja fácilmente, que está desafiando y que está remangándose, digamos, las mangas de la camisa y empuñando pues sus puños para buscar la pelea, para buscar el conflicto, para buscar la confrontación, no dado a la violencia. ¿Sí? Entonces, mire que son características eh, que estaban en el Señor Jesucristo, que estaban en el Señor Jesucristo, quien se constituye como modelo, molde y ejemplo. Jesucristo, la única vez que usted le vio enojado fue cuando llegó al templo y encontró el escenario ese del atrio del templo lleno de mercaderes, de animales, de cambistas. Y por eso se enojó y por eso azotó las mesas y por eso volcó las mesas. Porque el celo de la casa, el celo por la casa de Dios lo llevó a eso. A arder en ira contra ellos porque habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Eso le dijo. Entonces, pero de resto lo vio al Señor Jesucristo agarrándose a los puños con los fariseos, con los saduceos. Siempre los reprendió con la palabra, siempre les habló con autoridad, pero nunca lo vimos descompuesto a él, agarrándose de los pelos y agarrándose a los puños con las personas. Entonces, no dado a la violencia, no pendenciero. La característica número 9 es no codicioso o que ame el dinero. Recuerde que el apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se extraviaron de la fe. Entonces, no codicioso. La codicia en el corazón del hombre es muy dañina, porque por amor al dinero se hacen muchas cosas. Y por eso dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, no codicioso del dinero. Otra característica, hospedador, que muestre hospitalidad. Hay personas que son muy egoístas. Hay personas que teniendo la oportunidad de servir, teniendo la oportunidad de ayudar a las personas, no lo hacen. ¿Sí? Dice el Señor que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y en cuanto a hospedar a personas, a veces somos muy desconfiados. ¿Sí? Porque casos se han visto, porque situaciones se han visto de que hay gente que abusa. Hay gente que abusa de la persona que les tiende la mano. Y por eso mucha gente ya se abstiene de servir y de ayudar. Pero el Señor nos dice que muchas veces que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque si nosotros muchas veces sin pensar o sin saber, hospedamos ángeles. Y créame que cuando nosotros hospedamos, cuando nosotros servimos, ayudamos a alguien que está en necesidad, lo hacemos de corazón.
y lo hacemos como para Dios y del Señor es que vamos a recibir la recompensa. Obviamente la persona que esperamos no tendrá la capacidad de ayudarnos o de retribuirnos, pero Dios paga, Dios es el que retribuye ese gesto de solidaridad, de humanidad que hemos tenido. Entonces debemos mostrar siempre hospitalidad. Hay gente que no invita a la casa a su casa a nadie. A nadie. Su casa es un búnker donde nadie puede entrar, donde nadie es invitado. ¿Sí? Hay gente que no invita en ningún momento ni a sus familiares o a cercanos los invita a su casa, porque son egocéntricos, son egoístas. ¿Sí? Porque es que me ensucian la casa, me ensucian la carpeta, me ensucian, me dañan los muebles. Y muchas veces no admiten ni que vayan sus sobrinos o sus nietos a la casa, porque decir, el amor por su casa vale más que el amor por la familia. Amante de lo bueno. ¿Qué es ser amante de lo bueno? Pues amante de lo correcto, de la justicia, de hacer las cosas con rectitud, de no buscar atajos, de no buscar la trampa, de no buscar la tranza, sino que hacer las cosas dentro de la norma, dentro de la ley. Actuar siempre lo correcto, en lo correcto. Y ser sobrio. Ser sobrio. Una persona sobria es una persona ecuánime, una persona que actúa con serenidad, con calma, con paciencia, con control, con dominio propio, que no se deja alterar por las situaciones, que no se apasiona por la situación del entorno, sino que está siempre enfocado en los principios, en el hacer la voluntad, que está en sus facultades constantemente, que no se deja embriagar. Por eso dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes ser lleno del Espíritu Santo. Porque es una persona que se puede embriagar de muchas cosas. ¿Sí? Debemos permanecer sobrios, ¿cierto? Con los sentidos despiertos. Entonces, que siempre estemos en esas facultades habilitadas para poder tener un discernimiento y un mejor juicio de las cosas. La característica 13 es ser una persona justa o recta, hombre de integridad. ¿Sí? En el mundo hay gente honesta, pero la honestidad no es suficiente, se necesita integridad. Una persona honesta es aquella persona, por ejemplo, un banquero, un trabajador, una persona que trabaja en una empresa, hace todo con honestidad, ¿sí? Honestidad en su trabajo. Pero resulta que la persona tiene amante, ¿sí? Tiene un amante. Esa persona tiene por ahí vicios o tiene ataduras, entonces no es íntegro, porque la integridad habla de un completo, un conjunto. Entonces, esta persona debe ser justa, recto, un hombre o una persona íntegra. La santidad es otra característica, sea santo, sin mancha, limpio, puro. La santidad, ¿qué es? No es santurronería, es santidad. La vida de santidad es la que nos lleva a apartarnos del mundo, del pecado, para consagrarnos a Dios. ¿Sí? Una persona santa es una persona apartada para Dios. ¿Sí? Por eso los sacerdotes y los levitas se consagraban al Señor, se apartaban completamente de la actividad del mundo para consagrarse al Señor. Entonces, sin mancha, limpio, puro. Eso es santidad. Camino de santidad es el que Dios quiere que nosotros caminemos. Dueño de sí mismo. Esto habla del control. Dueño de sí mismo. Es decir, que no vive influenciado por otros. Hoy por hoy vemos la famosa cultura que se ha levantado de las ideologías de
de todo sentido, para que no vayamos a especular y no vayamos a herir susceptibilidades, pero ideologías está lleno el mundo. Y mucha gente se deja influenciar por esas ideas de otras personas que quieren imponerlas, que no solamente las expresan, sino que quieren imponérselas a las demás personas. Entonces, dueño de sí mismo debe ser disciplinado en sus apetitos y acciones. Tener su vida bajo control. Esto habla del dominio propio. Todo me es lícito, decía el apóstol Pablo, pero yo no me dejaré dominar absoluto de ninguno. Entonces, recordemos que estamos en el capítulo 1 de Tito, del versículo 5 hasta el 16. Estamos viendo las características de la persona que sirve a Dios, líder espiritual, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, que ame la palabra de Dios, que la practique y que la enseñe. Ese debe ser, digamos, la mejor manera de liderar, la mejor manera de enseñar, la mejor manera de mentorear a una persona. Que nos apeguemos a la palabra fiel, a la palabra del Señor, que amemos la palabra, que la practiquemos, que la pongamos por obra y la enseñemos. Recordemos el gran mandamiento de Deuteronomio 6, cuando el Señor llama a Moisés y le dice estas palabras que yo te prescribo estarán en tu corazón y las enseñarás y las repetirás a los hijos, a tus hijos, cuando estés en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo momento, ¿sí? Apegados a la palabra fiel, ¿sí? Y que la practique y que la enseñe. Y estamos llegando al final de estas características que pueda exhortar con sana enseñanza. Exhortar, ¿qué quiere decir? Llamar la atención, pero llamar la atención con justificación y con argumentos. No es regañar por regañar, no es tratar de corregir a la persona por tratar porque a mí me pareció, no. Que pueda exhortar con sana enseñanza, con sana doctrina, ajustado a la palabra del Señor, porque la Biblia lo dice, porque la palabra del Señor lo dice. ¿Para qué? Para animar y para edificar. La exhortación busca eso, pero muchas veces la crítica, el regaño, la corrección indebida y del momento inapropiado causa mucho daño. Hay tiempo para todo, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Debemos aprovechar el momento, el lugar, el espacio, porque muchas veces esas exhortaciones delante del público, delante de la gente que se le hace a las personas son dañinas. Y muchas veces los líderes cristianos no tienen cuidado de eso, no tienen reparo de regañar o exhortar y exigirle a una persona delante de la congregación. Y mucha gente se ha perdido por eso, por la inmadurez de ese líder espiritual. Entonces dice que puede exhortar con sana enseñanza para animar y edificar. Ese es digamos, el fondo de lo que se busca con la exhortación. Animar a una persona para que haga lo bueno, edificarla para corregirle. Esto no está bien, esto que estás haciendo no está bien. Es decir, eso se trata de formación. Y en la característica siguiente dice que pueda convencer a los que él contradice. Es decir, se necesita tener argumentos, se necesita tener conocimiento, se necesita tener dominio de la palabra para poder presentar defensa de ella, sin pelea, sin discusión. Entonces dice que pueda convencer a los que contradicen. Hay personas contradictorias y se necesita un buen argumento bíblico para hacerles caer en cuenta del error. De refutar a quienes siembran falsas doctrinas dañinas, como estaba pasando en la iglesia en ese tiempo, como lo hizo el apóstol Pablo con los Gálatas, y tuvo que hablarles a ellos
duro. Y no fue una ofensa cuando él le dijo, Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién los engañó? Entonces, encontramos allí pues esas 18 cualidades que deben estar presentes en toda persona que desea servir al Señor en la iglesia. Así que con esto pues dejamos hasta allí estas 18 cualidades y características que debemos tener en cuenta si usted quiere servir al Señor dentro de la iglesia, su congregación. Reúne usted estas características. Bueno, si no las reúne, pues hay que comenzar a trabajar por ellas, trabajar para implementarlas en nuestra vida. Y entonces vemos ahí que la iglesia se enfrentaba a falsos maestros, quienes eran codiciosos y merecían un reproche de parte de Dios. Los pastores que se aprovechaban y tomaban ventaja de las ovejas deben recordar que ellos mismos, ¿sí?, un día deberán de responder, de dar cuentas a un pastor que es muy superior, al príncipe de los pastores. Tendremos que dar cuentas ante él. Entonces, estos falsos maestros eran judaizantes, quieren imponer esas tradiciones a la gente, aún a los gentiles. Y su énfasis estaba en fábulas judías, tradiciones y mandamientos de hombres. Eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Así que continuaremos más tarde en nuestro tiempo de iglesia en casa, pues hablando un poco más acerca de esta pequeña carta, estos 3 capítulos de esta carta, pero que nos dejan una gran enseñanza para la iglesia en todos los tiempos y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo aún más. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, Señor. Gracias porque tú nos exhortas a través de tu palabra, Señor, oh Dios del cielo. Alinear nuestra vida, Señor, con tu perfecta voluntad. Señor, gracias porque tú nos llamaste, Señor, a ser un pueblo santo, apartado para ti, Señor. No somos, bendito Señor, del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, Señor. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y tú eres el Rey, Señor. Y tu palabra es la que debemos tener en cuenta, Señor. No podemos decir que somos cristianos si hacemos, Señor, nuestra propia voluntad. Si hacemos, Señor, lo que a nosotros nos parece. Tenemos que ajustar nuestra vida, Señor, al manual de vida que tú nos has dejado. Mandamientos, estatutos y decretos que tú estableciste, Señor, para tu iglesia, para que caminemos, bendito Señor, en la senda de justicia, Señor, para que, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no haya temor alguno, Señor, porque tú estarás con nosotros, Señor. Gracias por estas cartas, Señor, que Pablo, el apóstol Pablo, escribió, Señor, en un momento a la iglesia, a las iglesias, Señor. En un momento dado, Señor, a personas en particular, como en este caso, a Tito, como lo hizo con Filemón, como lo hizo como lo hizo, Señor, con Timoteo, Señor. Gracias, Dios, porque hoy esta carta, Señor, es para nosotros, es para todos aquellos, Señor, que servimos al Señor, que queremos servir al Señor, para todos aquellos, Señor, que hacen parte de una congregación y que son facilitadores, Señor, son colaboradores en la obra del Señor, para que hagamos, bendito Señor, las cosas, Señor, como tú lo pides en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios de la gloria, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, y que podamos escuchar lo que tú nos dices en este día.
y que nos des entendimiento, Señor, para bajarlo al corazón y para implementarlo, Señor, en nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos esta tarde, noche ya, de 6:30 de la tarde, en nuestro tiempo de Iglesia Unánimes. Bendiciones para todos y feliz día.